Jerjes, el rey de Persia, se enfrentó a Temístocles y su flota griega en la bahía de Salamina. Su fiera batalla probaría ser uno de los hitos de la historia. De la historia. Persia 485 a.C. La batalla de Salamina. En octubre, año 485 a.C., el príncipe Jerjes de Persia se enteró de que su padre, el rey Darío, había muerto. Según la tradición persa, el rey era escogido por Dios. Como ningún simple humano podía hacerlo, el príncipe Jerjes tuvo que coronarse a sí mismo para convertirse en el rey del imperio más poderoso del mundo. Jerjes quería que Persépolis, la nueva capital de Persia, fuera la más hermosa en el mundo. Así que ordenó a sus arquitectos que construyeran una grandiosa avenida de palacios. De todas partes del imperio, miles llegaron con regalos para honrar al nuevo rey. Oro de Asia Menor, joyas de África, camellos de Egipto, valiosos regalos de todas partes, pero nada de Atenas, Grecia. Jerjes no podía olvidar el fracaso de Persia en su intento por conquistar Grecia tan solo 5 años antes. La flota de su padre había sido destruida por tempestades y el ejército fue derrotado en la batalla de Maratón. La resistencia al gobierno persa era intolerable para Jerjes. Él estaba determinado a conquistar Atenas. Hitos de la historia continúa en The Discovery Channel. Históricamente, los persas eran grandes guerreros, encabezados por un rey ambicioso. Hacia el siglo V a.C., el imperio persa se extendía desde Egipto hasta el Mar Negro, desde Asia Menor hasta los límites de la India. Aunque eran una poderosa fuerza de combate, los persas eran conquistadores nómadas quienes frecuentemente expandían su imperio a través de poder político en vez de guerra. Aunque respetaban las tradiciones y religiones locales, insistían en que los conquistados reverenciaran a su rey. Como príncipe guerrero, Jerjes había sofocado rebeliones en partes del imperio, pero no había tenido grandes victorias, ni había agregado un centímetro de tierra o una gota de agua al imperio de su padre. Si aplastamos a los atenienses, extenderemos el imperio de Persia hasta que sus fronteras sean el mismo cielo de Dios. El deseo de venganza de Jerjes por la derrota de su padre sería satisfecho únicamente con la destrucción de Atenas. Un año después de convertirse en rey, Jerjes se preparó para la guerra. Reclutó cientos de miles de hombres de todo su imperio para formar el ejército más grande que ha visto el mundo. Sin embarcaciones suficientes para transportar a su ejército, Jerjes tuvo que movilizarse por tierra. La flota persa les seguía de cerca.
De Persépolis viajó al occidente, a Susa, después siguió la ruta real a Sardis. Igual que su padre, Jerjes planeaba invadir a Grecia desde el norte. Pero primero tenía que convertir la tierra en mar. Construyó un canal a través del monte Athos para que las naves persas pudieran evitar las tormentas que hicieron naufragar los sueños de su padre. Para movilizar su ejército, Jerjes convirtió al mar en tierra. Cientos de embarcaciones fueron atadas lado a lado para formar un puente flotante espectacular. Pero violentas tormentas de verano golpearon el puente y con el tiempo lo hicieron pedazos. Cuando Jerjes escuchó las noticias, ordenó a sus hombres que azotaran al mar 300 veces y gritaran: Jerjes el rey te cruzará, gústete o no. Una vez se calmó el mar, Jerjes hizo reconstruir el puente y lideró a sus hombres de Asia a Europa. Persas, los he unido porque deseo que actúen con valentía. Si conquistamos a esos griegos, nadie en el mundo se atreverá a enfrentarse a nuestras armas. Con tantos soldados, le tomó al ejército 2 días cruzar el puente flotante. Una vez en Europa, se volvieron hacia Atenas y hacia su destino. Atenas, Grecia, 480 a.C. Mientras los persas marchaban hacia ellos, en Atenas los griegos construían una flota de 200 naves de guerra, de nuevo diseño llamadas trirremes. Hechas de roble, estas naves eran ligeras, rápidas y fáciles de maniobrar. Largos y de línea estilizada. Cada galeón estaba diseñado para sostener 3 niveles de remeros, 170 remeros en total. Los trirremes resultarían ser el arma secreta de Atenas en el mar. Temístocles, un político joven y ambicioso, persuadió a los atenienses para que gastaran el dinero en la construcción de los barcos. Él sabía que Jerjes quería destruir a Atenas. Su estrategia requería la conversión del poderío militar ateniense de soldados a pie a remeros en el mar. La nueva flota llegó justo a tiempo. Cuando la última nave zarpaba, llegaron noticias de que el ejército persa estaba entrando en Grecia. Al escuchar de la invasión, los atenienses enviaron un embajador al oráculo de Delfos pidiendo consejos sobre qué hacer. Los griegos creían en el poder de las palabras de la alta sacerdotisa. El embajador ascendió al templo al pie del monte Parnaso para escuchar a la sacerdotisa enviar su advertencia. Pobres, ¿por qué permanecen sentados? Vuelen, vuelen a los confines de la creación. Abandonen sus hogares, salgan del templo. Solo una pared de madera permanecerá en pie. Al escuchar el mensaje, algunos atenienses se asustaron y quisieron rendir la ciudad inmediatamente, pero Temístocles los increpó por su miedo. Para él, el oráculo quería decir que el futuro de Atenas dependía de los trirremes. Esa era la pared de madera que prevalecería. Los persas enviaron mensajeros a los griegos, exigiendo tierra y agua como señal de rendición. Algunas ciudades en el norte de Grecia lo hicieron. A Atenas se le dio una última oportunidad para rendirse que fue rechazada. Jerjes y sus tropas marcharon al sur, hacia la ciudad. A medida que avanzaban, más y más del país iba cayendo bajo él. Las mujeres y niños de Atenas huyeron de la ciudad a la cercana isla de Salamina. La ciudad estaba paralizada por los rumores y el miedo.
dejaron a los enfermos en sus hogares. Cuando los persas llegaron, saquearon los templos, retiraron las estatuas más sagradas y masacraron a los pocos que habían quedado. Jerjes observaba mientras la ciudad ardía hasta sus cimientos. Para Atenea, la diosa de Atenas, todo parecía perdido. Hitos de la historia continúa en The Discovery Channel. Jerjes estaba triunfante. Finalmente, la derrota de su padre había sido vengada, pero todavía tenía que destruir a la flota griega. Jerjes unió a sus naves y zarpó hacia la bahía de Salamina. Aquí los barcos griegos lo esperaban. Mientras que la flota persa se acercaba, los comandantes griegos discutían sobre la estrategia. La mayoría quería evitar una batalla con los persas en la bahía de Salamina, anotando que los barcos de Jerjes los superaban 3-1. Pero Temístocles estaba decidido a permanecer y combatir. Si luchamos en un mar estrecho, con pocos barcos contra muchos, ganaríamos una gran victoria. Porque pelear en un espacio estrecho es favorable para nosotros y en mar abierto para ellos. Todo el resultado de la guerra depende de nuestras embarcaciones. Temístocles convenció a los otros comandantes de que su única posibilidad de victoria era enfrentarse a los persas en los estrechos. A medida que sus trirremes se preparaban para la batalla, Temístocles envió a su esclavo más fiel al campamento de Jerjes, con un mensaje falso de que los griegos estaban a punto de abandonar la bahía. Cuando el esclavo regresó, reportó que Jerjes había caído en la trampa y que había ordenado que los capitanes persas pasaran toda la noche bloqueando todas las rutas de escape. Bajo la cubierta de la oscuridad, los persas tomaron sus posiciones. Mientras los griegos dormían profundamente, las tripulaciones persas pasaron toda la noche remando. Seguro de la victoria, Jerjes subió a una colina para encontrar un lugar desde donde observar la batalla. Salamina, 23 de septiembre de 480 a.C. En la mañana los barcos persas estaban en posición. Algunos bloqueaban el estrecho occidental. El resto llenaba las aguas estrechas de la bahía. Esperaban un movimiento de la flota griega, pero este no se producía. Todos los comandantes de Jerjes, con una excepción, le aconsejaron atacar. La única voz disidente provenía de la única comandante mujer, la reina Artemisa. Oh rey, salva tus naves y no te arriesgues en una batalla, pues esos griegos son marineros superiores a ti. ¿No eres ya amo de Atenas, razón por la que emprendiste esta expedición? Pero Jerjes ignoró su consejo. Los griegos esperaron a que el viento se volviera a su favor. Descansados después de una noche de sueño, se prepararon para la batalla. El viento ahora soplaba hacia el sur, empujando a las naves persas más cerca a las griegas. Los barcos griegos comenzaron a moverse. Los persas, exhaustos por patrullar toda la noche, se percataron entonces de su error. Los griegos, en vez de intentar huir, se preparaban para atacar. Los jóvenes de Grecia se enfrentaban a la poderosa flota persa y luchaban por la existencia misma de su país. En cada trirreme, 170 remeros altamente entrenados impulsaban juntos como un poderoso motor.
Las proas de sus botes estaban pintadas con rostros aterradores. En la playa los espectadores atenienses vitoreaban, pero al principio parecía como si los persas tuvieran la ventaja. La batalla comenzó con un barco griego golpeando a una nave persa, rompiendo su popa y cubierta y arrojando marineros persas al mar. Los barcos persas tenían dificultades para maniobrar en las estrechas aguas. Durante la batalla, la embarcación de la reina Artemisa fue perseguida por un trireme griego. Rodeada por todos lados, ella se asustó y se dirigió hacia otro barco persa. Sin otro lugar a donde ir, se estrelló contra el barco y lo hundió. El plan de Temístocles estaba funcionando. Los perdidos barcos persas y su agotada tripulación eran blancos fáciles para los griegos. La bahía estaba tan llena de barcos que era casi imposible distinguir los griegos de los persas. Jerjes observaba impotente mientras su flota era atrapada como un pez en una red. Los griegos ofrecieron un premio a quien capturara a Artemisa, pero la reina escapó, una de las pocas afortunadas que lo hizo entre los persas. Hacia el final del día de la batalla, más de 200 barcos persas se habían hundido. Los griegos solo perdieron 40. Muchos hombres se perdieron en ambos bandos, entre ellos el hermano de Jerjes. El rey persa regresó a Asia dejando a su ejército para que continuara con la batalla, pero él sabía que sin el control del mar nunca podría controlar a Grecia. Las fuerzas persas fueron derrotadas nuevamente el año siguiente en la batalla de Platea. Estas dos derrotas pondrían fin a los sueños del rey. Jerjes regresó a Persia, aunque su vasto imperio continuaba intacto, nunca incluiría a Grecia. Hacia el año 466 a.C., los persas fueron expulsados de Europa y nunca volverían a poner pie en ella. En Persia, Jerjes continuó como rey de reyes, pero en Grecia Temístocles no corrió con igual suerte. Los atenienses no lo recompensaron por la victoria en Salamina. En una ciudad basada en principios de democracia, su arrogancia le ganó poderosos enemigos. Los ciudadanos se reunieron para votar y decidir su futuro. Si más de 6.000 votos eran en su contra, Temístocles sería exiliado de Atenas durante 10 años. Los votos fueron contados y Temístocles obligado a abandonar la ciudad inmediatamente. Cuando ninguna otra ciudad griega lo aceptó, Temístocles se vio sin lugar a dónde ir. Desesperado viajó a Persia y pidió ayuda a su viejo enemigo, Jerjes. Algunos dicen que Temístocles se encontró con el rey Jerjes, pero lo más probable es que fuera el hijo del rey, Artajerjes, quien lo recibió. Soy el ateniense que te ha hecho más daño y más bien. Si me destruyes, estarías destruyendo a un enemigo de los griegos.